La evolución del concepto de calidad aplicado a la industria y ahora a los servicios muestra claramente que se ha pasado de una etapa donde la calidad era aplicada totalmente al control realizado al final de las líneas de producción a otra donde aplicaremos calidad total a todo dentro de la organización. Por ende, ya se habla de calidad de vida en el trabajo, calidad de vida en los servicios y calidad ambiental. Recordemos que el concepto de calidad hoy en día es aplicado en el ámbito industrial como el logro de hacer las cosas bien a la primera vez y se aplica dentro de la calidad sobre las operaciones desde el diseño hasta que se obtiene el producto final e inclusive se habla de la calidad en la atención al cliente. El camino que nos lleva hacia la calidad total crea una nueva cultura, establece y mantiene un liderazgo, desarrolla el personal y lo hace trabajar en equipo, además de enfocar los esfuerzos de calidad total hacia el cliente y a planificar cada uno de los pasos para lograr la excelencia en sus operaciones. Al hacer esto, exige vencer obstáculos que se irán presentando a lo largo del camino. Estos obstáculos, traducidos en problemas, se deben resolver conforme se presentan, evitando con esto las variaciones del proceso. Para esto, es necesario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común, la experiencia o la audacia. Basarse en estos tres elementos puede ocasionar que al momento de obtener un resultado contrario al esperado, nadie quiera asumir responsabilidades. De allí la importancia de basarse en hechos reales y objetivos, además de que se surge la necesidad de aplicar herramientas de solución de problemas adecuados y de fácil comprensión. Las herramientas y técnicas cualitativas y no cuantitativas son las siguientes. 1. Recolección de datos. 2. Lluvia o tormenta de ideas. 3. Diagrama de Pareto. 4. Diagrama de Ishikawa. 5. Diagrama de flujo. 6. Diagrama de relación. 7. Diagrama de comportamiento. 8. Diagrama de Gantt. 9. Entrevistas. 10. Listas checables. Y 11. Presentación de resultados. La primera herramienta de la que hablaremos es la recolección de datos. Esta es una recolección de datos, como su nombre lo dice, para reunir y clasificar las informaciones según determinadas categorías de un evento o problema que se desee estudiar. Es importante recalcar que este instrumento se utiliza tanto para la identificación y análisis de problemas como de causas. Dentro de los usos que encontramos, podemos decir que hace fácil la recopilación de datos y su realización de forma que puedan ser usadas fácilmente y ser analizadas automáticamente. Una vez establecido el fenómeno que se requiere estudiar e identificadas las categorías que lo caracterizan, se registran los datos en una hoja indicando sus principales características observables. Una vez que se han fijado las razones para recopilar los datos, es importante que se analicen las siguientes cuestiones. ¿La información es cualitativa o cuantitativa? ¿Cómo se recogen los datos y en qué tipo de documento se hará? ¿Cómo se utilizará la información recopilada? ¿Cómo se analizará? ¿Quién se encargará de recoger los datos? ¿Con qué frecuencia se va a analizar? ¿Y dónde se va a efectuar? Otros nombres con los que se conoce esta herramienta es la hoja de recogida de datos, hoja de registro, verificación, chequeo o cotejo. El procedimiento consta de 4 sencillos pasos. El primero es identificar el elemento de seguimiento. Después, definir el alcance de los datos a recoger. El 3 es fijar la periodicidad de los datos a recolectar. Y el 4 es diseñar el formato de la hoja de recogida de datos de acuerdo a la cantidad de información a escoger, dejando el espacio para totalizar los datos que permitan conocer las fechas de inicio y de término, las probables interrupciones, las personas que recogen la información y la fuente. La herramienta número 2 que mencionaremos es la lluvia de ideas. Esta es una técnica que consiste en dar oportunidad a todos los miembros de un grupo reunido de opinar o sugerir sobre un determinado asunto que se estudia, ya sea un problema, un plan de mejoramiento u otra cosa, y así se aprovecha la capacidad creativa de los participantes. Dentro de sus usos podemos clasificarlas en dos, ya que se pueden tener dos situaciones ante la solución de un problema. La primera es que la solución sea tan evidente que solo tengamos que dar los pasos necesarios para implementarla. Y la segunda es que no tengamos idea de cuáles pueden ser las causas ni las soluciones. Es aquí donde la sesión de tormenta de ideas es de gran utilidad, cuando se requieren preseleccionar las mejores ideas. Otros nombres con los que podemos conocer esta herramienta es brainstorming o tormenta de ideas. El procedimiento consta de nombrar al moderador del ejercicio. Después, cada miembro del equipo tiene derecho a emitir una sola idea por cada turno de emisión de ideas. No se deben de repetir las ideas ni criticarlas. El ejercicio termina cuando ya no existan nuevas ideas. Terminada la recepción de estas ideas, se les agrupa y se les preselecciona conforme a los criterios que predefine el equipo. La tercera herramienta de la que hablaremos es el diagrama de Pareto. Esta es una gráfica cuyas barras verticales están ordenadas de mayor a menor importancia,
Estas barras representan datos específicos correspondientes a un problema determinado. La barra más alta está del lado izquierdo y la más pequeña, según va disminuyendo de tamaño, se encuentra hacia la derecha. Dentro de los usos, podemos mencionar que ayuda a dirigir mayor atención y esfuerzo a problemas realmente importantes, o bien determina las principales causas que contribuyen a un problema determinado y así convertir las cosas difíciles en sencillas. Este principio es aplicable en cualquier campo, en la investigación y eliminación de causas de un problema, organización de tiempo, de tareas, la visualización del antes y el después de un resuelto problema, o en todos los casos en que el efecto final sea el resultado de la contribución de varias causas o factores. El procedimiento consiste en decidir qué problema se va a investigar y cómo recoger los datos. Después, diseñar una tabla de conteo de datos para elaborar una tabla de datos como la que se muestra a continuación. Esta debe de contener una lista de ítems, totales individuales, totales acumulados, composición porcentual y porcentajes acumulados. Después, se deben de organizar los ítems de mayor a menor, para así dibujar dos ejes verticales y uno horizontal. A continuación, debemos de construir un diagrama de barras para poder dibujar la curva acumulada o bien llamada curva de Pareto y así, finalmente, escribir cualquier información necesaria. La herramienta número 4 es el diagrama de Ishikawa. Esta es una técnica de análisis de causas y efectos para la solución de problemas. Relaciona un efecto con las posibles causas que lo provocan. Dentro del uso, podemos mencionar que se utiliza para cuando se necesita encontrar las causas raíces de un problema. Simplifica enormemente el análisis y mejora la solución de cada problema, así como también ayuda a visualizarlos mejor y a hacerlos más entendibles. Esto toda vez que agrupa el problema o situación a analizar y las causas y subcausas que contribuyen a este problema o situación. Otros nombres con los que es conocida esta herramienta es diagrama de espina de pescado o diagrama causa y efecto. El procedimiento consiste en lo siguiente. Ponerse de acuerdo en la definición del efecto o problema es el paso número 1. Después se deben de trazar una flecha y escribir el efecto del lado derecho. El paso 3 consiste en identificar las causas principales a través de flechas secundarias que terminan en la flecha principal. El paso número 4 consiste en identificar las causas secundarias a través de flechas que terminan en las flechas secundarias, así como las causas terciarias que afectan a las secundarias. Después, asignar la importancia de cada factor. El punto 6 consiste en definir los principales conjuntos de probables causas, como lo son materiales, equipos, métodos de trabajo, mano de obra o medio ambiente, o bien llamado las 4 M's. Después, marcar los factores importantes que tienen incidencia significativa sobre el problema y por último, registrar cualquier información que pueda ser de utilidad. La siguiente herramienta es la matriz de relación. Esta es un gráfico de filas y columnas que permite priorizar alternativas de solución en función a la ponderación de criterios que afectan a dichas alternativas. Su uso se divide en dos: cuando se requiere tomar decisiones más objetivas o bien cuando se requiere tomar decisiones con base a criterios múltiples. Otros nombres por los que es conocida esta herramienta es matriz de priorización o bien matriz de selección. El procedimiento consiste en definir las alternativas que van a ser jerarquizadas. Después, definir los criterios de evaluación, para después poder definir el peso de cada uno de los criterios. Con esto debemos de construir la matriz. Una vez construida la matriz, debemos de definir la escala de cada criterio. El punto 6 consiste en valorar cada alternativa con cada criterio, usando la escala definida anteriormente. Después, se debe de multiplicar el valor obtenido del lado izquierdo de las casillas por el peso de cada criterio y anotarlo a la derecha de cada casilla. El paso número 8 es sumar todas las casillas del lado derecho y anotar el resultado en la casilla total. Por último, debemos de ordenar las alternativas de mayor a menor. La herramienta número 6 es el diagrama de comportamiento. Esta es una herramienta que permite graficar los puntos de comportamiento de una variable, de acuerdo a cómo se van obteniendo. El uso se divide en dos partes: para representar visualmente el comportamiento de una variable o para evaluar el cambio de un proceso en un periodo. Otro nombre con el que se le conoce a esta herramienta es el diagrama de tendencias. El procedimiento consiste en decidir qué problema se va a monitorear y cómo se van a recoger los datos. Después, se debe de mantener el orden de los datos tal como fueron recolectados. Se dibuja un eje vertical, que es el eje Y, y un horizontal, que es el eje X. El eje X nos determina el tiempo y el Y la medida. Después se deben de marcar los puntos.
Un punto marcado indica ya sea la medición o cantidad observada en un tiempo determinado. Después se deben de unir las líneas de los puntos, para finalizar escribiendo en el diagrama cualquier información necesaria. La siguiente herramienta es el diagrama de Gantt. Este es un gráfico que establece el orden y el lapso en el que deben ejecutarse las acciones que constituyen un proyecto. El uso consiste en permitir vigilar el cumplimiento de un proyecto en el tiempo. También permite determinar el avance en un momento dado. Otro nombre con el que es conocido es cronograma de actividades. Su procedimiento consiste en, primero, identificar y listar todas las acciones que se deben de realizar para cumplir con un proyecto. Después, determinar la secuencia de ejecución de las acciones y definir los responsables de ejecutar cada acción. El paso 4 consiste en escoger la unidad de tiempo adecuada para trazar el diagrama. Después, estimar el tiempo que requiere para ejecutar cada acción y finalizar con trasladar la información anterior a las ubicaciones correspondientes en el diagrama. La herramienta número 8 son las entrevistas. Esta es una técnica que permite reunir información directamente con el involucrado en el proceso. Su uso consiste en obtener información de clientes o proveedores de un proceso. El procedimiento consiste en plantear la entrevista, determinar qué información se necesita recopilar. Después se debe de elaborar una guía para la entrevista, que debe contener la introducción y las preguntas relacionadas con el tema, y bien elaborar una prueba piloto. Después se deben de seleccionar a las personas que más conozcan sobre el tema. El paso número 4 consiste en programar la entrevista, es decir, planear el tiempo necesario para realizar esta entrevista. Después se debe ubicar un lugar apropiado para realizar la entrevista sin interrupciones. Invitar al entrevistado es importante e informarle del objetivo, fecha y lugar donde se realizará la entrevista. Finalmente se debe de realizar la entrevista. Para esto hay una serie de consejos que se deben de seguir. Ser puntual, ser cordial y desarrollar una guía para la entrevista para que al final de ella se pueda hacer un breve resumen y permitir al entrevistado hacer unos comentarios. La herramienta número 9 es la lista checable. Es un método, lista u hoja de información para lograr que nada se nos olvide ni se omita, en la cual la información consignada es de fácil análisis y verificación. Las podemos encontrar con diferencias sencillas y de 3 tipos. Guías básicas para la realización secuencial de operaciones, observaciones o verificaciones, tablas o formatos para facilitar la recolección de datos, o bien dibujos o esquemas para señalar la localización de puntos de interés. Los 4 usos principales son mostrar una secuencia sistemática de hacer las cosas, facilitar la recolección de datos, relacionar pasos o elementos que constituyen el todo de un proyecto o de una preparación, y por último, proporcionar un medio de seguimiento y control del avance de un proyecto. A continuación podemos encontrar un pequeño ejemplo en el cual en la columna número 1 se enumeran las actividades. En la columna número 2 es en donde se describe cada una de ellas. Y en la columna número 3 y 4 es en donde marcamos las actividades que ya hemos realizado o que aún están pendientes por hacer.